sea Dios, vamos a estar hablando, ¿le puedes bajar un poquito, ¿no? Sobre el libro de Joel. Vamos a retornar al libro de Joel, gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que lo abra, bendito sea el Señor, porque a partir de ahí vamos a conocer lo que sigue después de lo que vimos la semana pasada, o sea el domingo, gloria al Señor. Bueno, es esta semana, ¿verdad? Siempre decimos la semana pasada, pero es básicamente esta semana. La semana comienza con el domingo, gloria al Señor. Así que no lo hemos terminado aún. Aleluya. En el capítulo 2 vamos a estar en el verso 12 y hasta el 20. Capítulo 2 del verso 12 al 20. Ahí es donde vamos a centrar nuestra atención. Ya hemos hablado por las últimas 2 semanas sobre este libro tan pequeño, pero que tiene una tremenda enseñanza al respecto de lo que iba a acontecer en la parte de la historia del pasado, gloria al Señor, pero que se extiende hasta nuestros tiempos. Y eso significa que el libro de Joel, hermanos, tiene bastante que decirnos acerca de los acontecimientos que ya sucedieron y de lo que apenas va a suceder. Pero hay partes de la palabra del Señor que como que Joel se detiene en llamar la atención de la gente para que se vuelva a Dios. Gloria al Señor, porque ese es el principal motivo de este libro, hacer que la gente se vuelva a Dios. Aparte que nos enseña cosas tremendas que pasaron, pero el objetivo es enseñarnos que si nos alejamos de Dios, nada bueno nos va a traer. Eso es lo que estaba sucediendo en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 que ya estábamos viendo, de cómo por haberse la nación judía, por haberse acomodado tanto y se hicieron tanto a la idea de que ya lo tenían todo, vivían cómodos, no necesitaban de nada, poco a poco se fueron alejando de Dios. Ahí es donde entra Joel. Dios lo llama y le dice: le vas a decir a mi pueblo que si no cambian su manera de vivir, esto es lo que va a pasar. Y bueno, estaban en los tiempos de Joel, ya dijimos, vieron la plaga de langostas que vino y devastó la tierra, o sea, se comió todo. Pero Joel básicamente no está viendo solamente la plaga de langostas, sino lo que viene en los años posteriores. Así como vino la plaga de langostas, lo que viene va a ser peor que la plaga de langostas si la nación no cambia. Eso nos suena un poquito típico a lo que estamos viviendo en este tiempo. Gloria al Señor. Mucha gente dice que esta nación fue fundada en el cristianismo. Y ciertamente hubo mucha gente, hermanos, cristiana que llegó al país cuando se fundó el país. Pero también hubo gente que no era cristiana. No del todo fue fundada en el cristianismo, pero por causa de que se abrió el país para que el evangelio también creciera, hermanos, a la mitad del siglo XIX, comenzando el siglo XIX, básicamente de donde salió tanto misionero para otros países fue de este país. ¿Ok? Fue de este país. Todo el mundo se regó de misioneros de Estados Unidos. Estamos hablando de Latinoamérica, África, Asia, hermanos, todos los lugares se llenó de gente que era misionera de aquí. De manera que, hermanos, la bendición de Dios comenzó, hermanos, a caer sobre Estados Unidos. Y si ustedes se dan cuenta, solamente tiene 200 y tantos años de fundada. En esos 200 y tantos años se levantó como un imperio bastante grande, pero no por el dinero que tenían, no por la capacidad que tenían, sino por la bendición que Dios derramó sobre el país por causa de los creyentes. Porque donde hay gente que teme a Dios, según el libro de Salmos, Dios bendice a esa nación. ¿Ok? De manera pues que a partir de ahí vemos cómo la historia del país cambió, hermanos. Se hicieron una potencia, de alguna manera nos hicimos una potencia mundial porque estamos aquí, ¿ok? El asunto es que de la potencia mundial como que comenzó a llenarse de orgullo poquito a poquito. Ahora ya no es tanto Dios. El dólar dice: en Dios confiamos, pero es solamente el dólar el que dice eso.
porque muchos de los que están dentro del gobierno confían en los cañones, confían en la bomba atómica, confían en los cohetes, confían en todo lo demás menos en Dios. Si ustedes se dan cuenta, esa es la historia de Israel. Confiaron demasiado en lo que habían logrado, que poco a poco empujaron a Dios fuera. Poco a poco sacaron a Dios. Empezaron a edificar templos para diferentes ídolos. Gloria al Señor. En esos tiempos cada nación tenía su propio ídolo, sus propios dioses, pues, ¿no? Gloria al Señor. Por ejemplo, los filisteos dicen que tenían un dios que era mitad pez y mitad hombre. O sea, un sireno, vamos a decirlo, no como en nuestros tiempos, ¿verdad? Mitad pez, mitad hombre. ¿Y cómo adoraban a ese dios? Bueno, ustedes lo van a encontrar en el libro de Samuel, toda esa historia, ¿no? Otros tenían a Moloch, el otro dios, un dios de bronce, hecho de bronce, con las manos extendidas así, sentado sobre un trono. Para hacer sacrificios a esos dioses podían llevar animales o llevaban a sus propios hijos, sacrificarlos a esos dioses. E Israel adoptó la misma práctica. Dios comenzó a tener problemas con eso y con ellos. De manera que les comenzó a advertir que Dios tarde que temprano iba a enviar castigo, porque ellos se habían acomodado a todo esto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, que el castigo de Dios no viene así por así. Primero vienen todo tipo de problemas que la gente crea, se va alejando de Dios, y cuando está lejos de Dios, Dios no nos deja ir así por así, simple y sencillamente, sino nos advierte lo que va a pasar. Y esa es la razón por la cual enviaba a los profetas, que se volvieran de su mal camino. Ese es el objetivo del libro de Joel, cuando les dice: volveos de vuestro mal camino, volveos hacia donde vais, vénganse una vez más conmigo. Y aquí vamos a leer un poquitito en el capítulo 2, gloria al Señor, verso 12. ¿Lo tienen? Ok. En el verso 12 dice: por eso dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros vestidos y no rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí una vez más Joel les comienza a hablar, aparte de lo que ya les dijo en el capítulo 1, una vez más ahora les recalca ya directamente. Amén. En el verso dice: ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. La conversión que Dios busca, hermanos, no es de dientes para afuera, sino del corazón. Amén. Gloria al Señor. O sea, Dios no busca gente religiosa, sino Dios busca gente que pueda tener una relación con Dios, con el Señor. Y eso es lo que Dios busca. Una persona o personas que quieran tener esa relación con Él, o sea, esa comunión con Dios todos los días. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, eso es lo que dice Isaías. Gloria al Señor. Isaías vino después de Joel, pero Isaías dice en el capítulo 29, verso 13 una vez más. Aleluya. Algunos de ustedes a lo mejor lo están apuntando, no lo sé, pero si lo apuntan les sirve para volver a estudiar en casita. Amén. Verso 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente yo excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. En el verso 13 simplemente Dios está viendo el corazón del ser humano. Y esto es algo importante que conocer, que Dios conoce todas las cosas. Amén. Pero no solamente la parte exterior nuestra, sino el interior nuestro. Aleluya. De ahí es donde comienza Dios a explorar el corazón del ser humano que hay. Por eso en alguna parte de la palabra del Señor, en el libro de Hebreos también menciona que cuando Dios explora el corazón del ser humano, no solamente explora su corazón, pero sus pensamientos, la intención de sus pensamientos. Dios todo lo conoce, nada se le esconde.
Por eso es que Dios, cuando, hermanos, va a tratar con alguien, va a tratar y lo va a tratar del corazón. El problema del ser humano no reside en lo que posee, sino el problema del ser humano reside en lo que tiene en el corazón. ¿Amén? Ese es el principal problema. A veces la gente dice, no, ay, si tuviera un poquito más de dinero sería más feliz. Tiene un poquito más de dinero y se hace más infeliz. Ay, si tuviera una casita más grande estaría más contento. Tiene una casita más grandecita y está más descontento. O va a ser contento por unos cuantos días porque después sigue la rutina. O sea, la vida nunca se llena por las posesiones. Por eso cuando Dios trata el ser humano lo va a tratar del corazón, porque si el corazón no cambia, el ser humano jamás cambia. Y es ahí donde Dios le dice a su pueblo, mira, dice, este pueblo me está honrando de labios, de dientes solamente, pero su corazón realmente no me honra. ¿Por qué? Porque un servicio de labios es lo más sencillo, es lo más fácil. Amén. Pero algo que requiere sacrificio del corazón cuesta trabajo, y es ahí donde la mayoría de seres humanos no estamos dispuestos a ser parte de eso, ¿no? Gloria al Señor. Dice, por eso es que su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Mire, dicho sea de paso, hermanos, cada uno de nosotros estará consciente que de repente cuando las personas Dios les habla al corazón y Dios les llama, ¿cómo batalla uno para acercarse a Dios? Batalla y lucha y salen miles de cosas en el camino que casi le impiden a uno de que uno se acerque a Dios. Amén. Casi le impiden a uno. ¿Por qué? Porque, hermanos, nunca ha sido fácil para el ser humano rendirse a Dios por completo, acercarse a Dios. De repente hay cosas que nos tienen que pasar duros en la vida para que nosotros nos podamos rendir. Y eso es lo que le pasa a la nación judía. Ellos no se van a rendir fácil, ellos no van a volverse a Dios de buenas a primeras, porque ya dijimos, solamente hasta cuando les cayó la guerra encima, hasta entonces se arrepintieron, pero ya muy tarde, porque se arrepintieron en tierra ajena. Eso es algo que, hermanos, sucede continuamente en el ser humano. Por eso es que cuando se acerca, o mejor dicho, se aleja tanto de Dios, le es difícil volver a Dios, que Dios tiene que usar medios no muy agradables para volverlos a traer. Muchas personas les han pasado cosas terribles para acercarse a Dios con todo su corazón. Por ahí hay un hermano que cantaba cantos cristianos en los años 80, yo me acuerdo, sentado en una silla de ruedas. A lo mejor alguno de ustedes lo ha oído, Genaro, no recuerdo su apellido, creo que es Méndez o algo. El asunto es que el hermano cantaba un montón de coritos bien bonitos, pero no todo el tiempo fue así. El hombre estaba en la silla de ruedas porque cuando él andaba con los dos piececitos bueno y sano, nunca quiso acercarse a Dios. Le hablaron y le hablaron y él dijo, no, yo estoy bien, no necesito. Hasta que un día, no recuerdo si fue una fiesta o algo así, según su testimonio, alguien empezó problemas y le tiraron un balazo y al que le tocó el balazo fue a él. Lo dejaron incapacitado. Él renegaba, pero alguien le habló de Dios nuevamente en el hospital, se convirtió al Señor y comenzó a cantar coritos. Después da su testimonio que de la única manera que él se acercó a Dios cuando cayó en la cama, en la silla de ruedas y que ya no se podía levantar más. De repente Dios nos lleva a una situación, no nos mata, pero permite que lleguemos a una situación para poder traernos a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Porque si Dios nos amara de buenas a primeras, nos despachaba para la otra vida. Pero porque Dios nos ama. Dios nos ama y nos trata de una manera o de otra manera y de otra manera.
por fin, hasta que ya no hay más forma, Dios permite que sucedan cosas para que de esa forma nosotros vengamos y nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón. Por eso cuando Joel le dice a su pueblo, convertíos a mí, dice Jehová, pero no de esto, sino de esto. Convertirnos significa que cambiar de rumbo hacia donde vamos, ¿verdad? Si vamos para el norte hay que ir para el sur, si vamos para el sur hay que ir para el norte, o sea, cambiar de dirección, da una vuelta de 180 grados. Eso es lo que se llama arrepentimiento. La persona cambia, y eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Amén, gloria al Señor. En el libro de Marcos capítulo 7, en el verso 7, gloria al Señor, Marcos 7, verso 7 al 8, 9, gloria al Señor, dice así, dice, desde el 6 comenzando, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis todas estas cosas semejantes. Y les decía, más invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está hablando Jesucristo con los fariseos y saduceos de su tiempo. El Señor Jesús les está hablando y les está diciendo que dejaron el mandamiento de Dios por guardar la tradición de los hombres. O sea, sin darse cuenta, siendo religiosos, se alejaron tanto de Dios que nunca se dieron cuenta. ¿Puede suceder eso? Sí, puede suceder eso. Amén. Puede suceder eso. Alguien se puede alejar de Dios estando dentro de la misma iglesia. Es terrible, ¿no? Es terrible. ¿Ok? Pero puede suceder. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, los fariseos y los saduceos, eran dos clases de personas. ¿Okay? Los fariseos eran la secta más estricta de la religión judía, mientras que los saduceos eran la secta más liberal. Los saduceos creían en ciertas cosas que los fariseos no creían, y los fariseos creían ciertas cosas que los saduceos no creían. Pero cuando se trataba de ir contra Jesús, los dos unieron fuerzas y vamos contra Jesús. De manera que los fariseos se apartaron de Dios. ¿Por qué razón? Porque de la tradición de los ancianos habla de las costumbres judías, elevaron las costumbres judías a un nivel de la misma palabra de Dios. Cualquiera que quebrantaba esas tradiciones lo hacían culpable. Por eso Jesús le dice a ustedes, elevaron su tradición a la misma palabra del Señor, o sea, dejaron los mandamientos de Dios por honrar sus tradiciones. O sea, se alejaron de Dios dentro de la misma congregación judía. Y eso pasa hoy en nuestros días. La gente se puede alejar de Dios dentro de la misma iglesia. Puede cantar coritos, puede inclusive, hermanos, pareciera ser un tremendo cristiano, pero en su vida, realmente su corazón está seco y lejos de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la conversión debe de ser del corazón del hombre. En el libro de Apocalipsis, ya lo mencionamos la vez pasada en el capítulo 2, comenzando con el verso 1, cuando Juan le escribe la carta a la iglesia de Éfeso, el Señor le comienza a regañar a esta iglesia, no porque fueran muy trabajadores, que estuvieran ocupados en las cosas de Dios, sino porque se habían alejado de su primer amor. O sea, cuando decimos el primer amor, todos nosotros quizá de alguna manera conectamos esto con la idea cuando por primera vez nos enamoramos del esposo o de la esposa, ¿verdad? Comíamos pensando en esa persona, nos acosábamos pensando en esa persona y nos despertábamos pensando en esa persona. Era el primer amor, ¿verdad? Ya, hermanos, estábamos preocupados
preocupados para que amaneciera, para ir a ver a esa persona en la tarde o como fuera. Hermanos, estábamos preocupados. No se diga que, hermanos míos, ya que llegando 3, 4 de la tarde ya estábamos alistando los bañaditos y todo el asunto. ¿Por qué tanta preocupación? Por el primer amor. Pues la palabra del Señor dice que cuando hay un primer amor en Dios, hermanos míos, esa persona come pensando en el Señor, pensando en la palabra de Dios, pensando en lo bueno que ha sido Dios, duerme pensando en esas cosas, se despierta pensando en esas cosas y preocupándose por lo que Dios desea para él o ella. Ese es el primer amor. Cuando no hay ese primer amor, es como en las parejas, ya cuando el amor se fue por los suelos, ¿okay? Cada quien come a su tiempo. Si aquella comió, aquel no comió, da lo mismo, que coma cuando quiera. El primer amor ya no está ahí. Antes no, casi comían del mismo plato, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después? Bueno, el amor se fue quebrando poco a poco, se fue acabando, dicen en nuestros días, se fue acabando, que cada quien comía a su hora, llegaba bien a la hora, si no llegaba daba lo mismo. ¿Por qué? Porque el primer amor se quebró. Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Le estaba regañando a la iglesia de Éfeso porque el primer amor se había acabado. Dice, no te regaño porque trabajas para mí, no te regaño porque te esfuerzas, pero te estoy regañando porque tu primer amor lo has dejado a un lado. Eso es lo que necesitamos los creyentes tener para con Dios, nuestro primer amor con Él. No podemos olvidar esa partecita, porque si olvidamos esa partecita, empezamos a caer en un asunto religioso solamente, un cumplir solamente. Yo creo que eso es algo que le ha pasado a mucha gente sobre la tierra, hermanos míos, que tratan de cumplir con Dios para que legalmente estemos bien con Dios. Pero no es lo que Dios busca. Un matrimonio puede permanecer por lo legal que hay, pero no hay nada. Una persona, hermanos, puede escrituralmente o bíblicamente pareciera ser un buen cristiano, pero no es lo que Dios busca. Dios busca la verdadera conversión del corazón, que esa persona le ame a Él como Él nos ama a nosotros. ¿Cómo Dios nos amó? La palabra es clara. Envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. De esa es la forma como Dios nos ama. Quizás nosotros, hermanos míos, no estemos dispuestos a sacrificarnos para demostrar que amamos a Dios al principio, pero sabe que cuando nace el amor, hermanos, hacia Dios, el ser humano es capaz de todo. Hermanos, no significa que vamos a terminar suicidándonos. No, eso no es lo que quise decir. La palabra del Señor nos dice que, por ejemplo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, San Pablo, todos ellos murieron testificando del poder de Dios. Dieron su vida por causa de Cristo. Estaban conscientes de Él. Ellos sabían que eso es lo que iba a pasar por amar a Dios. Amén. Uno sabe, hermanos míos, que al estar junto, o mejor dicho, siguiendo los pasos del Señor, tarde que temprano vas a tener problemas, porque en esta tierra hay gente de los dos bandos. Hay gente que ama a Dios y hay gente que odia a Dios. Es claro el asunto. Pero Joel nos insta a reconocer que necesitamos realmente amar a Dios de todo corazón, convertirnos a Dios de todo corazón. ¿Ok? Luego del siguiente verso 13, gloria al Señor. Joel, volviendo a Joel ahora. En el verso 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová con todo vuestro corazón. Porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Estábamos hablando de este verso un poquitito la vez pasada, y es que dice que los judíos tenían una costumbre de que cuando algo malo sucedía
o algo pasaba dentro de lo religioso y algo era blasfemado, ya sea el nombre de Dios o el templo de Dios, dice que se rasgaban sus vestidos, o sea, se rompían sus ropas en señal de desagrado. ¿Okay? Hoy en día pues, no vemos esas costumbres en los gentiles porque somos distintos, pero en el judío no. El judío, cuando había algo que le desagradaba porque algo había sucedido en lo religioso, se rompía la ropa en señal de que estaba en desacuerdo con eso. ¿Okay? Pero el Señor dice, en vez de rasgar tus vestidos, dice, rasga tu corazón. No significaba que tenías que abrirte el pecho, sino significaba que de verdad tenías que arrepentirte y convertirte de todo tu corazón al Señor. Eso es lo que significa ese pasaje. Gloria al Señor. ¿Por qué dice? Porque Jehová es lento para la ira, ¿ok? Porque Dios es misericordioso y clemente. ¿Qué es misericordioso y clemente? Que Dios no deja caer la vara de buenas a primeras. Muchos de nosotros teníamos el concepto en nuestra vida de que cuando alguien hacía algo malo, ¡pum!, el castigo de Dios. ¿Verdad? Porque eso es lo que aprendimos. Hasta hoy en día mucha gente enseña a sus hijos, ¿no? Si te portas mal, Dios te va a castigar. Tratamos a Dios como si fuera un tirano que está nada más mirando a ver qué mal hacemos para descargarnos el trancazo encima. Dios no es así en ninguna forma, es decir, clemente y lento para la ira. La vez pasada estábamos diciendo que Joel hermano, vivió 120 años antes de la caída de Jerusalén. 120 años Dios enviando mensaje tras mensaje, hermano, profeta tras profeta. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el castigo llegara a Israel, a la nación judía. Dios no quería el castigo para ellos. Al contrario, Él quería que ellos se arrepintieran. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Solo no quería castigar a esa nación, pero les enviaba profeta tras profeta, día tras día, hablándoles. Y no entendieron hasta que irremediablemente Dios dijo, ellos no van a entender hasta que el castigo llegue. Por eso la Biblia dice que se tardó 120 años para que la nación recibiera el castigo. Pero los castigos de Dios duelen muchísimo. Por eso cuando Dios nos habla en amor, en compasión, en misericordia, es mejor hacerle caso. Amén. Es mejor hacerle caso. Gloria al Señor. Dice, lento para la ira, grande misericordia, que se duele del castigo. Dios no es un padre airado, un padre enojado. Dios no es un hermano viejo enojón. Dios no es un ancianito que tiene un mal humor todo el tiempo. No, Dios es amor, dice la Biblia. Y porque es amor, se duele del castigo. Nadie, ningún padre que le aplica castigo a sus hijos se está riendo porque le gusta castigar a sus hijos. No. Pero saben que a veces es necesario, ¿no? Pero en el caso de Dios con Israel, la palabra del Señor dice que se duele del castigo. Es tremendo como Dios nos ama, incomprensible a la misma vez. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces cuando Dios comienza a hablar todo lo que Él tiene pensado hacer, primero les deja saber, miren, yo quiero tener misericordia de ustedes. Dios les promete que si ellos se arrepienten, Él va a traer bendición. Seguimos en el verso 18, nos vamos a brincar un poquitito. Dice, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Seguimos enseguida. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo te envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Verso 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin por el mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque Jehová
hizo grandes cosas. Bueno, en estos versos encontramos que Dios promete bendición si hay arrepentimiento. Y ciertamente la bendición de Dios no se deja, hermanos, no se tarda cuando hay un verdadero arrepentimiento de parte de la gente. Y yo creo que esto ya lo hablamos la vez pasada también acerca de Nínive. Cuando decimos que la bendición de Dios no se tarda, es porque no se tarda. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? En el libro de Jonás, cuando tenga usted tiempo, léalo. Es un pasaje muy pequeño también. Dios envió a Jonás a predicar a Nínive. Todo lo que tenía que hacer Jonás, no tenía que preparar unos tremendos temas, sino simplemente unas cuantas frases que Dios lo envió que dijera: de aquí a 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten. Nínive era una ciudad bien tremenda, bien pagana. Pero mire cómo Dios ama al ser humano, sin importar de dónde seamos, qué nacionalidad seamos, cuál haya sido nuestro estilo de vida. Dios nos ama de la misma manera. La palabra del Señor dice que ese era el mensaje de Nínive, el mensaje de Jonás hacia Nínive. De aquí a 40 días, si ustedes no cambian, Dios va a destruir esta ciudad. No tenía que decir nada más. Bueno, el mensaje dice que llegó a los oídos del rey de Nínive. Y dice la palabra del Señor que el rey proclamó ayuno por 40 días y 40 noches, porque lo que le venía era serio. ¿Qué hizo? Se arrepintieron. Proclamó ayuno no solamente para que el rey de Nínive ayunara, sino que toda la población, incluyendo a los bebés, incluyendo a los animales. Nadie iba a probar alimento, era una cosa seria. Dice que todos se arrepintieron. ¿Y saben lo que Jonás hizo? Digo, estos no se van a arrepentir. Se subió a un cerrito por allá y dice que se sentó en una sombrita. Y en esa sombrita Dios hizo nacer una calabacera, dice, ¿no? O sea, una hierba verde. Se subió el arbolito y lo cubrió como sombra de la noche a la mañana. Qué tremendo. Dios le quería enseñar una lección a Jonás, porque Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Es más, él aseguraba en su corazón que Nínive no se va a arrepentir. Se decía 40 días, voy a esperar para que Dios les descargue el trancazo mientras yo veo desde aquí. Pues ahí se quedó esperando, esperando y esperando, y la gente, dice la palabra del Señor, se arrepintió desde el rey hasta el más pequeño de los pobladores, todos los animales. Y dice la palabra del Señor, Dios paró el castigo, porque vio el arrepentimiento. Mientras Jonás esperaba, no hubo castigo. Dice que al final de cuentas estaba bien enojado porque él quería el castigo de Nínive. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? Y de repente dice que Dios creó un gusanito que se comió la calabacera, se secó, y Jonás se quejaba más porque ahora no tenía sombra. ¿Qué le dijo Dios? Tú te enojas por una calabacera que ni siquiera hiciste crecer. Dice, ¿no crees que yo debo tener misericordia de una nación que no conoce ni su izquierda ni su derecha? Dice que Dios perdonó a esa nación y la bendijo. Eso es lo que Dios hace. Dios no se tarda en bendecir cuando hay arrepentimiento de verdad. Bendito sea Dios. Por eso la palabra del Señor dice aquí que Él está solícito por su tierra para perdonar a su pueblo. Es solo un acto de fe, es solo un paso de fe lo que hay entre Dios y nosotros que detiene la bendición. Amén. ¿Qué tan lejos está la bendición? Es solo un paso de fe. Señor, perdona mis pecados, Señor. Límpiame, Dios mío. Quiero ser una nueva persona. Quiero empezar la vida de nuevo. Dice que es solo un paso de fe. Gloria al Señor. Esa es la distancia que hay entre el hombre y Dios. Y qué tan difícil de repente se le hace al ser humano dar ese paso de fe. Qué tan difícil. Aleluya.
Verso 19 ya lo leímos. Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo te envío pan. Cuando hay escasez, Dios envía el pan, envía en abundancia. Gloria al Señor. Dios de repente suple. Aleluya. Y de lo que nosotros ni esperamos que Dios supiera. Amén. Si ustedes se acuerdan de Elías, Dios lo manda a la casa de una viuda para sustentarse, porque había una sequía tremenda en el libro de Reyes, ¿no? Había una tremenda sequía, porque castigó Dios a la nación de Israel por causa de su rebeldía. No hubo lluvia por 3 años y medio. Y Dios le dice: bueno, te vas a la casa de la viuda de Sarepta, ahí yo te voy a alimentar. Elías no preguntó si tenía o no tenía la señora. Era viuda. Con eso le dice todo. Llegó Elías donde está la viuda con su hijo y le dice: mujer, de lo que tengas, prepárame una torta para comer y un vaso de agua, por favor. La mujer lo mira y le dice: tú me pides a mí de comer. ¿Qué no sabes tú que nada más nos queda un poquito de harina y un poquito de aceite? Una vez que nosotros comamos eso, ya no hay más para mañana, solamente esperar la muerte. ¿Para dónde ibas? No tenía dinero. ¿A quién le pedía si no había nadie más? Pero ella le dice: es todo lo que nos queda para morir. Y él le dice: mira, Jehová ha dicho que si tú me preparas algo primero para mí y después preparas para ti, no va a faltar la harina ni va a faltar el aceite. Aleluya. ¿Y qué es lo que hace ella? Pues yo no sé si creyó o no creyó, pero agarró hacia donde Elías le dijo y fue y buscó la harina, preparó. No sé si agarraría toda la harina para hacer una tortita de pan, pero el asunto es que sacó la harina, la mezcló, la coció y se la dio. Y dijo: este ya se comió la última cena que yo tenía. Pero ¿sabe? Dice la palabra del Señor que comió Elías y después le dijo: ve y prepara para ti y para tu hijo. Yo digo que ella se regresó pensando: ¿y de dónde? Pues ya te comiste lo que teníamos. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que cuando fue y chequeó la vasija donde estaba la harina, tenía la misma cantidad. Sacó harina, preparó para ella y para su hijo, y mañana, no te preocupes, al siguiente día fue a chequear la vasija y había la misma cantidad de harina. Comieron ese día y al siguiente día fui y chequeó otra vez, había la misma cantidad de harina, no bajaba, y la misma cantidad de aceite. Dios es bueno, Él siempre suple cuando necesitamos. Por eso cuando Dios le dice: mire, yo les voy a dar de comer pan a ustedes. Ya la langosta se comió de todo, pero yo los voy a bendecir si ustedes se arrepienten. Por eso en el arrepentimiento hay una tremenda bendición, hermano. Uno comienza a ver la bendición de Dios como nunca antes, cuando hay un verdadero arrepentimiento del corazón. Amén. No es el arrepentimiento de dientes para afuera, sino del corazón. Amén. Gloria al Señor. La promesa de bendición después de que se arrepientan comienza en el verso 21. Gloria al Señor. Le dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La promesa de que Dios hará grandes cosas. Y de Dios siempre hay que esperar algo grande. Nada es pequeño para con Dios. Aleluya. Nunca va a ser nada pequeño para con Dios. Dios siempre hará cosas tremendas. Es la especialidad de Dios. Verso 22 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reenverdecerán, porque los árboles darán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos también. Aún los campos son bendecidos cuando hay arrepentimiento. No me canso de testificar esto, pero esto lo tengo bien presente. Mi tierra era una tierra de maldición. La gente no se podía bañar en los ríos porque decían que el diablo venía y los tocaba.
¿Ok? Y era cierto, o sea, la gente se enfermaba si se bañaba en un río. ¿Ok? Brujos y brujas por todos lados. Cada fiesta por lo menos tenía que haber 2, 3 muertos cada año. ¿Ok? Cada año. Hermanos, aparte de la gente que hacía tontería y media en el pueblo, hermanos míos, era un pueblo que en maldición. No podían ver la salida. Un pueblo sumido en la pobreza, en la miseria, en el alcoholismo. ¿Y sabe qué? En los años 80 comenzó a llegar el evangelio. Poco a poco llegó un predicador, comenzó a hablarles de Dios, se levantó una iglesita. Comenzaron 2, 3 familias, al ratito ya no eran 3 familias, ya eran 20, ya eran 30, hermanos míos. Al ratito ya no era una iglesia, eran 2 iglesias, eran 3 iglesias del Señor, amén. Gloria a Dios, el evangelio había crecido por todos lados. Y un día el predicador que va, se le aparece por ahí en el camino el Satanás y le dice: ¿qué haces tú aquí? Le dice: ¿no sabes tú que este pueblo es mío? Él le dice: hasta donde yo sé, le pertenece a Jesucristo. Amén. Y el diablo le dice: mira, si no dejas de predicar lo que estás predicando, te voy a matar un día de estos. Aquel hermanito le dice: mira, tú no puedes matarme hasta que Dios quiera. Y mientras tanto yo seguiré predicando. Bueno, 4 iglesias. ¿Sabe qué sucedió en ese pueblo? Poco a poco la gente comenzó a salir de la miseria. El alcoholismo poco a poco se fue quedando rezagado. Poco a poco. Ya la gente ahorita ya no andaba en mulas, en caballos y en burros. Ahora cada quien ya tenía una camionetita poquito a poquito. Otros un camioncito, otros comenzaron a prosperar, hermanos míos. A estas alturas hay una mina, 2 minas, no sé cuántas minas hay en ese pueblecito. La gente sigue prosperando, pero ¿saben por qué? No por lo inteligente que son, sino por la misericordia del Señor. Porque eso es lo que Dios promete cuando hay arrepentimiento. Por eso, hermanos míos, no podemos olvidar lo que la palabra del Señor dice. Los campos serán bendecidos, ciertamente, hermanos, habrá cosechas. Cuando hay una maldición en un pueblo, nada produce, hermanos, más que espinos y cardos. Pero cuando la bendición de Dios está, los campos están verdes, reverdece todo, bendito sea Dios. El verso 23, vamos para terminar. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las lluvias vendrán a su tiempo. Hace algunos años atrás, muchos países de África se quejaban de que la lluvia no llegaba. Y por cierto, si usted considera los mapas, la geografía, va a mirar que en muchas partes de África es como un desierto. ¿Pero sabe por qué? La brujería, la idolatría, la hechicería son los que predominan. Pero en muchos países de África ya han abrazado el evangelio. Hace unos cuantos meses atrás, alguien, no recuerdo cuál es el nombre del país, pero declararon que le entregaban al país a Cristo. Amén. Muchos de esos países que empezaron a buscar de Dios ahora están prosperando, están manejando sus propias tierras. Hermanos, ya no tienen extranjeros manejando sus minas, ahora están ellos trabajando sus tierras como debieran de serlo. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios va a bendecir la tierra, la lluvia va a venir a su tiempo. ¿Sabe que la lluvia se detiene por causa del pecado? Uno que quisiera abundar en esto, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre este asunto. El verso 24, dice en el verso 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Hay abundancia cuando Dios bendice, hermanos. Hay abundancia. Gloria al Señor. Quisiéramos nombrar muchos ejemplos de cómo Dios ha bendecido después de que se le busque, después de que haya arrepentimiento. Hermanos, no nos alcanza el tiempo, pero dice en el verso 25, 26, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía contra vosotros.
Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y que mi pueblo nunca más será avergonzado. 2 veces Dios les repite que ellos nunca más serán avergonzados. ¿Por qué repite 2 veces? Porque quiere asegurarle que ellos entiendan que cuando Dios dice algo es en serio. Dios nunca va a decir las cosas por decirlas. Dios dice las cosas porque lo va a cumplir. Pero aquí hay algo interesante que hemos leído. Dios restituiría todo lo que la langosta se había comido. ¿Sabe? Cuando Cristo llega a la vida nuestra, Dios restituye lo que hemos perdido en el pasado, la bendición de conocer al Señor. Eso es algo que, hermanos, lo hemos tenido presente, hermanos míos. Cada persona que vive en los pies de Cristo y que conoce al Señor como su Dios, como su verdadero Dios, hermanos míos, como su verdadero Señor, ¿sabe lo que la palabra nos enseña? Que la bendición viene después de ello. Eso es algo, hermanos, bien señalado, bien, que lo tenemos bien presente, porque cada vez que nos volvemos del pecado, le damos las espaldas al pecado y nos volvemos a Dios, en Dios está la bendición. Capítulo 10 del libro de Juan nos enseña que Él nos da vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios ofrece. O sea, cuando uno le da la espalda al pecado, Dios nos da vida y vida en abundancia. Alguien hablándole del Señor en una ocasión me dice, mira, dice, yo no estoy listo para eso todavía porque perdería yo muchas cosas, me dice. Y le digo, ¿cómo qué cosas perderías? Bueno, dice, a mí me gusta ir al baile. Perderías el baile. ¿Qué más perderías? Dice, me gusta tomar. Ok. Perderías la tomadera. ¿Qué más? Bueno, dices que son muchas cosas. Y eso es lo curioso del ser humano que a veces consideramos. La Biblia dice que para lo que nosotros es valioso y que pensamos que lo vamos a perder, Dios dice que todo lo que estamos perdiendo es abominación. Es todo lo que estamos perdiendo. Y ciertamente, hermanos míos, puedo decirlo con toda seguridad que cuando uno es joven, cuando uno está en un estilo de vida muy distinto a lo que la palabra del Señor enseña, uno le da mucho valor a esas cosas. Sin embargo, uno no sabe que eso que uno le da valor solo le está causando la muerte lentamente. Y eso se los puedo decir con toda seguridad. Lo que a mí me gustaba me estaba llevando a la muerte. El día que le dije sí a Dios, le dije, Señor, si tú me ayudas, yo cambio. Por mí mismo no puedo cambiar, Señor, tú sabes todas las cosas que me pasan, pero si tú me ayudas, yo cambio. Y Dios dijo, yo te ayudo. Pregúnteme si extraño todo lo que hacía cuando estaba sin Cristo en la vida. No tengo nada que extrañar realmente porque no perdí nada que sea tan valioso. Todo lo que dejé en el mundo fue pecado, y eso es todo lo que dejamos cuando venimos a Cristo. Todo lo que dejamos es todo lo relacionado al mal y al pecado. Una cosa que Dios hace cuando comienza a tratar con nosotros, y dice que nos comienza a restituir lo que perdimos de vida. Y eso es algo que, hermanos, nunca vamos a poder reemplazarlo en este mundo. Uno dice, ay, Señor, es que voy a perder esto, amigos y todo. ¿Saben que nos da nuevos amigos en Cristo Jesús? Amigos valiosos en Cristo. ¿Ah? Mucha gente piensa, ¿y qué va a suceder con esto, con el dinero? Dios siempre da más que lo que nosotros podremos esperar. Por eso en Cristo no podemos absolutamente más que el pecado.
En Cristo ganamos la vida, que es lo más valioso. Por eso, hermanos míos, Cristo, el Hijo de Dios, ofreció en la cruz del Calvario. Si hay algo que nosotros perdemos, vamos a perder al enemigo de nuestras almas, Satanás, porque es el que quiere nuestra alma. Pero cuando uno se acerca a Cristo, se gana el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que uno viene a ser hijo e hija del Señor Todopoderoso. Eso es lo que nosotros nos ganamos en Cristo. La palabra del Señor es de que Dios nos levanta del muladar, o sea, del basurero espiritual. Amén. De ahí donde estamos en el pecado, Dios nos levanta de ahí y nos pone en el nivel de hijos de Dios. Ese título no se gana porque somos seres humanos. Ese título lo ganamos cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros le ofrecemos nuestro corazón a Él, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es lo que nos da derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Nacer en Cristo Jesús. Una vez que uno nace en Cristo Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida. Eso lo va a encontrar en el libro de Mateo. Pero no conforme a eso, dice la palabra del Señor, que cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de Dios. Los ángeles del cielo hacen tremenda fiesta por cada hombre, por cada mujer que cambia de destino y viene a Cristo. Eso es algo maravilloso, ¿saben? Porque entonces no decirle sí a Dios y darle la espalda al pecado es lo mejor que podemos hacer en este mundo. En esta noche, todo lo que vimos es que Dios nos restituye. Cuando estamos enfermos y venimos a Dios, Dios nos restituye la salud. Cuando uno está en problemas, hermanos, y viene al Señor, Dios nos restituye lo que hemos perdido en esta tierra. Pareciera increíble, suena increíble cuando uno dice esas cosas, pero Dios restituye, porque Dios es bendición y Dios es vida. En esta noche, para terminar, simple y sencillamente le quiero dejar en su mente y en su corazón que son los principales pasos para nosotros poder realmente ver la bendición del Señor, es el arrepentimiento. Dios le pidió a su pueblo que se arrepintiera y de corazón se convirtiera a Él. Es lo mismo que nos pide en ese tiempo el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Segundo es que vamos a ver la bendición del Señor. Y tercero es que lo que nosotros pensamos que hemos perdido, el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Así que en esta noche, mi amado hermano, hermana en el Señor, usted que está en Cristo, permanezca en el Señor. Amén. Permanezca en el Señor. Hay familiares nuestros que poco a poco van a empezar a caminar hacia este lado. Amén. Gloria al Señor. Pareciera que de repente los perdemos también. Pero la promesa del Señor está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es la promesa de Jesús. En esta noche yo le quiero pedir a usted que nos pongamos de pie para terminar con una oración en esta noche. Y a todos los que nos están viendo de casa, en el nombre del Señor, recuerden una cosa: si por alguna razón se le está saliendo el pie para volver al mundo, no lo haga. Permanezca en Cristo. El mundo no ofrece nada más que muerte. Cristo ofrece vida y usted lo sabe. En esta noche, los que estamos aquí, los que están en casa, alabado sea Dios. Oremos en esta noche. Si no ha puesto a Cristo en primer lugar en su vida, póngalo en primer lugar. Dígale: Señor, ven a mi vida, Señor. No puedo cambiar por mí mismo, pero si tú me ayudas, Señor, yo cambio. Si tú vienes a mi corazón, Señor, yo cambio, Señor. Es Cristo el que hace los cambios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu palabra para terminar, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre mío, que en ti está la vida y que solamente tú lo ofreces.
Padre mío, nadie puede ofrecernos lo que tú has ofrecido. Por eso te damos gracias en esta noche, por esa palabra bendita que nos sigue recordando que después del arrepentimiento viene la bendición del Señor. Padre, oro por mis hermanos que están aquí, los que están en casa, en el nombre de Jesús. Oramos que la bendición de Jehová de los ejércitos esté sobre las familias, sobre las vidas. Todo aquel que por alguna razón se ha apartado de tus caminos, Señor, oramos en el nombre de Jesús, Padre mío, que lo traigas nuevamente. Aquel que está batallando, Padre mío, aquel que está luchando, Padre mío, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, Señor, que tu bendición y tu misericordia no se aparten, Padre. Oramos en esta noche por cada persona que está aquí presente. Tú conoces la necesidad de cada persona en particular. Oramos, Señor, que tu preciosa mano sea sobre ellos. Y todo lo que falte en Cristo Jesús, el Señor nuestro lo va a completar. Padre mío, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias por la bendición en Cristo Jesús en esta noche. Bendice a las familias antes de que vayan a casa, Señor. A los que están en casa, Señor, guárdalos y bendícelos. Pero a los que van a ir de vuelta a casa, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu bendición vaya con ellos y los acompañe. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos los bendiga, hermanos, en esta noche. Aquí el domingo vamos a estar a la 1:30, ya saben, gloria al Señor. Así que invitemos a alguien más, amén. Gloria al Señor. Que Dios nos los bendiga en esta noche. Amén, amén.